¿Qué tal, amables televidentes de la tienda naturista.com? Nuevamente en este espacio de comida sana, suelos sanos, personas sanas y como siempre con nuestro invitado especial, el ingeniero Carlos Ordóñez del grupo Monteverde. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, Enrique, como siempre aquí a la orden. Muy amable. Bueno, el tema de las plantas aromáticas y medicinales generó una inquietud amplia, grande, y por ahí recibí unos correos donde ya la gente quiere saber un poquito específicamente, digamos, de las diferentes temperaturas o climas no solamente del país, sino creo que es a nivel mundial, ¿cierto, Sí, ingeniero? claro. ¿Qué tipo de aromáticas se producen? Por ejemplo, hablemos específicamente de las que se dan en Bogotá, en la sabana de Bogotá y en las zonas frías. Por ejemplo, hablemos de romero, que es una planta aromática que tiene usos culinarios, que es muy importante para muchas aplicaciones, de la albahaca, que no solamente se da acá, sino se da en clima caliente. Es una planta que se usa en culinaria, que se usa en la parte medicinal. Dos planticas hermosas, lindas, que me gustan mucho además, que son plantas antioxidantes, fuertemente antioxidantes, que son el tomillo y el orégano. Cuando no existía energía eléctrica en el mundo y en las guerras la gente tenía que salir a pelear, lo primero que tenía que echar era carne, porque si no el primer sablazo la gente caía muerta de hambre o del primer golpe. Entonces envolvían su carne en cualquier cosa, y esa cualquier cosa algún día se encontró que orégano y tomillo fueron los primeros preservantes naturales como antioxidantes, y hoy tomillo es un potencial muy grande por el timol, y el orégano también, que tiene unos principios activos muy importantes que además se están usando con mucha eficacia como uso humano. Entonces, otras, por ejemplo, complementarias ahí está el paico, con el cual muchos de nosotros, los más veteranos, nos probaban en una época para quitar todas las lombrices del estómago. Plantas como, por ejemplo, la manzanilla, que es una planta que crece casi que silvestre, hoy se cultiva, pero es una planta de fácil cultivo, de clima frío. El poleo, que es una planta, una humilde planta que no hay una rellena en Colombia, las famosas rellenas que no se hagan con el poleo. Cuando los colombianos toman el ajiaco, hay una planta que no puede faltar en la fórmula del ajiaco, que es la guasca, que le hace toque al ajiaco. Es una planta que hoy, afortunadamente, hay esfuerzos de productores en Cundinamarca, en Boyacá, que están rescatando y están sembrando y están produciendo esto en forma comercial. Oye, interesante, muy buena esa ilustración que usted nos da. Y eso que nos está hablando es de solamente clima frío, ¿cierto? Bueno, y de clima cálido, de otros... a ver, primero, para ilustración de todos nosotros, ¿cuántos climas hay en Colombia específicamente? Fundamentalmente hay tres climas. El clima caliente, lógicamente, temperaturas por encima de 25 grados. Los climas medios, que están entre 18 y 25, y los climas fríos de ahí para abajo, incluyendo las zonas de páramos. Para cada uno de esos pisos térmicos tenemos especies que se adaptan muy bien dentro de la línea de las aromáticas, las medicinales y las condimentarias. Como lo decíamos en otro programa, pues necesitamos hacer una promoción, una investigación, un desarrollo aplicativo de todo ese potencial que el país hoy no utiliza adecuadamente. Sí, porque pues usted hablaba y mencionaba que 1500 es mucho, 1500 es harto, y me imagino que esas 1500 están dispersas en esos tres pisos térmicos. Interesante el tema, ingeniero. Usted nos hablaba también de, bueno, nos decía que era la parte medicinal
y la parte condimentaria. ¿El tema de las especias nada tiene que ver con esto o está relacionado sí, con claro. Mucho del poder de las antiguas civilizaciones y ese poderío que llegaron a alcanzar se originó pues en la explotación de las especies, de la canela, de la nuez, del comino, de todas estas cosas. Pero los mundos han cambiado, hoy tenemos que rescatar ese potencial porque Colombia, por decir algo, tendría una gran posibilidad en el mercado mundial para producir, procesar y exportar aromáticas que realmente son como de nuestro entorno nacional, que no hemos aprovechado y uno se aterra por decir algo. Hay una planta que la gente le tiene cierto pavor porque pica, que es la ortiga. La ortiga se da en los suelos en las fincas donde hay suelos buenos. La ortiga es una planta mineralizante. Con eso están haciendo ensaladas, están haciendo cremas, están haciendo sopas, porque es mineralizante, porque es un precursor de muchos procesos metabólicos. Entonces, pero hoy nos venden la ortiga en unas pastillitas, en unas capsulitas, pero la ortiga uno puede salir al campo y recolectarla fácilmente, claro, con guantes para evitar las picadas, pero es una de las muchas, pero muchas. Pero pongamos en el caso de la ortiga, lo que quería explicar es que hay variedades. Hay unas de hoja angosta, hay unas de hoja grande, hay unas de hojas muy grandes. Esos son biotipos que se han ido desarrollando en la naturaleza a través de los años, que nos toca comenzar a rescatar para ver cuáles son los biotipos que se adaptan a los diferentes pisos térmicos y buscar las que tengan más concentración de sus metabolitos, que a fin de cuentas son los que hacen el efecto benéfico sobre el ser humano o sobre los animales, porque hay una corriente importante de uso. Interesante y cada vez uno se apasiona más por estos temas. Ingeniero, muy amable, muchas gracias por acompañarnos. No, pues como siempre, aquí en la orden. Y ustedes ya saben, tenemos este especial que queremos que vean sobre energía limpia. Distrinaturales Núñez y Compañía, distribuidora de productos naturales y de belleza. Contamos con una amplia línea de productos naturales y cosméticos de los más importantes laboratorios del país e importados. Sede principal, Bogotá, Centro Comercial Florida, calle Novena, número 20A75, local 8. Visítenos en internet en www.distrinaturalesnuñezycia.com. Recuerden nuestros números telefónicos que aparecen en pantalla. Aquí estamos viendo una de las pilas de biomasa que normalmente llegan de la ciudad. Esta pila nos la acaba de dejar una de las volquetas que hace el proceso de recolección y talas en la ciudad. Esto anteriormente era basura, esto normalmente se iba al relleno sanitario y tenía una serie de problemas. Hoy en día vienen al jardín botánico para que nosotros hagamos el proceso de aprovechamiento energético. ¿Qué es lo primero que se hace? Hacemos una separación, escogemos la mejor biomasa, la biomasa maderable, como este tipo de troncos que tenemos acá, que nos sirven para el proceso de gasificación. Nosotros solo quemamos en el gasificador madera. El resto, lo que es hojas, ramas y este tipo de material verde, van al proceso de compostaje. Después de nosotros hacer la separación, de escoger la mejor madera, escoger los troncos que van para gasificación, seguimos al proceso de astillado, que es la reducción de tamaño ideal. El proceso de astillaje es muy importante porque nos entrega la biomasa en el tamaño de partícula ideal que puede ser incorporado al sistema de gasificación. Debemos garantizar que la biomasa entre con un tamaño entre 1 y 3 centímetros y por ancho y largo. Esto lo logramos en esta maquinita. Esta astilladora nos permite coger este tipo de troncos que tenemos acá, por medio de unas aspas hacen el proceso de corte y nos entregan la biomasa en estas condiciones. El jardín botánico cuenta con 2 astilladoras. Esta es la que nosotros utilizamos al interior del jardín con la biomasa que el jardín va generando. Nos permite hacer este tipo de productos, pero también contamos con una astilladora mucho más grande, que es la que vemos en la parte de atrás, esta amarilla que tenemos allá. Esta es la astilladora que va a la ciudad. Cuando el jardín está haciendo su proceso de talas, lleva siempre esta astilladora para evitarnos costos
y tamaño de transporte de biomasa. No es lo mismo traer el tronco grande cuando lo acabamos de salir a traerlo en estas condiciones. Esto nos permite hacer la limpieza de 7, 10 árboles en un día. Si traemos solo troncos podríamos hacer solo 2 o 3. Bueno, pues este es el chipeado que llega del que sale de las máquinas. Si nos podemos dar cuenta, hay material muy fino y hay material muy grueso. Entonces hay que hacerle un escogido que se pasa por una zaranda, sacándole las partículas más gruesas en el primer escogido, que son estas, y luego se pasa por otra zaranda que van a salir las partículas que son de 1 a 4 centímetros, que es los que nos va a servir para la gasificadora, porque este material muy fino no nos da un buen proceso en la producción de gas. Entonces nos toca escogerlo, que es el término medio, lo cual nos sirve para los gasificadores. Bueno, entonces este es el proceso que se hace del último paso para que nos salga el material bueno, que va a ser todo este, que nos va a servir para los gasificadores. Y acá ya lo sacamos para lo que es los gasificadores en estas vasijas. Lo empacamos así y luego procedemos a trasladarlo a los gasificadores.